Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy te voy a dar algunos conceptos básicos que es importante si estás haciendo ejercicios, si estás entrenando, si estás en el gimnasio. Algunos fundamentos acerca del entrenamiento deportivo que es importante que conozcamos. Vamos a meter un poco acerca de anatomía, un poco de fisiología para conocer cuál es el por qué entrenar y cómo hacerlo de manera correcta, ¿vale? Primero, pues bueno, vamos a ver lo que es el temario de este pequeño taller, los diferentes tipos de tejido muscular que tenemos en el cuerpo, la anatomía y fisiología básica. Vamos a ver los planos anatómicos, porque a partir de los planos anatómicos vamos a identificar si un ejercicio se está ejecutando de manera correcta. La neurona motora y las fibras musculares, un overview. Los músculos, tendones y ligamentos, ¿cuáles son las diferencias? Vamos a tener también un apartado de cómo crece el músculo y las hormonas implicadas en el crecimiento de la masa muscular. Además, vamos a ver una pirámide del entrenamiento de fuerza. ¿Cuáles son los aspectos relevantes para que puedas estructurar tu propio entrenamiento? Muy bien. Bueno, vamos a empezar conociendo lo que es el aparato locomotor. Es el que nos ayuda a nosotros a movernos, ¿sí? Está compuesto por huesos y por músculos, ¿vale? Los huesos, pues, forman parte del sistema óseo y los músculos se le conoce como músculo esquelético porque están unidos hacia los huesos que permiten tener ciertos movimientos, ¿vale? Entonces, para esto vamos a identificar también los diferentes tipos de tejido muscular. Hay tres principales en nuestro cuerpo. El primero es el cardíaco. Ese tejido muscular se le conoce también músculo estriado porque el músculo cardíaco es involuntario, ¿sí? No tenemos que hacerlo de manera consciente para que se contraiga, porque su función principal es bombear la sangre para que la sangre se reparta por todo el cuerpo y ya sea, la sangre tiene dos principales, bueno, tiene muchas funciones. Dentro de ellas es oxigenar todo, hasta el último capilar, órganos, hasta la última parte de nuestro cuerpo, y también repartir lo que son los nutrientes, ¿sale? Entonces, dependiendo si la sangre es por las arterias o por las venas, es donde, pues bueno, va a cumplir cierta función. Si la sangre se reparte por medio de las arterias, quiere decir que es sangre que tiene una cantidad de oxígeno y entonces va a permitir oxigenar todo el cuerpo. Si la sangre proviene de las venas, muy probablemente es que ya vaya de regreso para el corazón y la sangre de las venas es la que contiene los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes esenciales para todo nuestro cuerpo, para el crecimiento, para el desarrollo correcto de todos nuestros sistemas, ¿vale? Después también hay un músculo esquelético, es el que está unido a los huesos, que nos permite a nosotros movernos. Eso es muy importante también. Y el tejido muscular liso. Ese tejido muscular liso está presente en todos los órganos de nuestro cuerpo y es el que, pues bueno, va permitiendo también tener una elasticidad de todos los órganos. Entonces, viendo los diferentes tipos de tejido muscular, pues podemos identificar estos tres, ¿vale? Muy bien. Algo que es bien importante que identifiquemos es que la forma sigue a la función y la función a la forma. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, todo corresponde o tiene alguna función, ¿sí? Algo así como la arquitectura. Normalmente cuando nosotros, una persona que es arquitecto, la estructura tiene que cumplir con esa función, ¿sí? O sea, no nada más que se vea bonito, sino que cumple una función, ¿sale? Entonces en el cuerpo humano es muy similar, o sea, cada cosa está hecha de cierta manera, con ciertas estructuras, con ciertos materiales, porque cumple con una función en específico, ¿sí? Entonces, para esto hay dos ramas que estudian. Uno, la anatomía, es la ciencia que estudia la estructura, la forma y las relaciones diferentes de las diferentes partes del cuerpo en todos los seres vivos. Y la fisiología es la que estudia la función que cumplen estas estructuras, ¿vale? También vamos a revisar lo que son los planos, ¿vale? ¿Para qué nos permite conocer estos planos? Estos planos anatómicos se les conoce, porque además de poder dividir mucho más fácil un movimiento, los planos nos permite conocer qué tipo de músculo es el que estamos trabajando, si el ejercicio es anatómicamente correcto, ¿vale?
Entonces hay uno que es el plano frontal o coronal, que divide los dos, es el anterior y posterior. ¿Sí? Está también el plano sagital o medio, que divide lo que son los lados izquierdo y derecho, y el plano transversal, que divide el cuerpo en superior e inferior, ¿sale? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un análisis de algún movimiento, vemos sobre qué plano está trabajando y ahí podemos identificar qué tipo de articulación es la que se está trabajando y los músculos que están implicados. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver los músculos. Los músculos tienen una unidad motora, ¿sale? ¿Qué es la unidad motora? Es una neurona unida junto con una fibra muscular. Por ejemplo, recuerda que las neuronas están formadas por diferentes estructuras. Una de ellas son las dendritas, ¿sí? El núcleo y el axón. Recuerda que el axón está cubierto por mielina, ¿sí? La mielina es como si fuera el cable de la recubierta de plástico de un cable. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. La mielina está hecha a base de ácidos grasos esenciales. Entonces, el músculo va conectado junto con el axón y le va a dar la señalización, la señal para que ese músculo se contraiga cuando es un músculo voluntario, ¿sale? Recuerda que hay dos, es músculos voluntarios y músculos involuntarios. Después, si empezamos a ampliar un poco más esta imagen, vamos a ver que hay diferentes proteínas. Se les conoce como proteínas estructurales, proteínas de contracción muscular. Una de ellas es la actina y la miosina. Estas proteínas permiten que acortar, ¿sí? Y eso permite que se vayan uniendo o que vayan separándose o que se vayan acercando estas proteínas, ¿vale? Entonces así es como se lleva a cabo un, una contracción muscular, ¿vale? Ahora, hay una clasificación también de los diferentes tipos de fibras musculares. Dependiendo del tipo de fibra muscular que está mayor presente en nuestro cuerpo, eh, esta fibra muscular tiene un metabolismo de manera diferente, ¿vale? Ahora, vamos a ir un poco más acerca de la clasificación de los músculos. Cuando nosotros hacemos un ejercicio, nosotros podemos identificar tres tipos de músculos. Los primeros son los agonistas o el músculo principal del movimiento que vamos a hacer, los antagonistas que es el contrario y los sinergistas que sirven como apoyo. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una flexión de bíceps, ¿sí? Es bien importante identificar cuál es mi músculo principal. Por ejemplo, en este caso es el bíceps braquial. Si voy a hacer un trabajo de bíceps, ¿sí? El músculo que voy a contraer principalmente es el bíceps, ¿sí? El músculo antagonista, el músculo contrario, cuando este se contrae, el músculo contrario es el que se estira, ¿sí? En este caso, el antagonista es el tríceps braquial, ¿sí? Y el músculo del hombro es un fijador, ¿sí? Que permite, por ejemplo, también cuando vamos a hacer un press de pecho, el músculo principal es el pectoral, ¿sí? El músculo antagonista es el músculo de la espalda, y también hay unos músculos que son sinergistas, que son los que ayudan a la contracción muscular. Por ejemplo, en el caso de un press de pecho, cuando voy a hacer un press de pecho, el músculo sinergista o el que ayuda, el que asiste para que se lleve a cabo ese movimiento es el tríceps braquial, ¿sale? Y el músculo del hombro es un músculo fijador. Entonces, estamos viendo cómo es bien importante identificar los movimientos para hacer un entrenamiento de manera correcta, para hacerlo lo más anatómico posible. He visto, por ejemplo, ahorita mucho en internet que las personas entrenan de cierta manera, pero estos son los fundamentos que te van a permitir a ti identificar si estamos trabajando de manera correcta, cuáles son los mitos del entrenamiento, qué es lo que en realidad funciona. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre músculos, tendones y ligamentos. ¿Vale? Recuerda que el músculo esquelético es el que va unido al hueso, ¿vale? Es esa porción fibrosa. Y los tendones son los que unen el músculo con el hueso. Y los ligamentos unen los huesos entre sí, como en esta imagen, ¿sale? Bien importante identificar o tener la diferencia, porque a veces hay inflamación en los tendones, hay veces inflamación en los ligamentos o hay veces que hay inflamación en el músculo esquelético.
Algo que es importante identificar es cómo crece el músculo, ¿sí? Hay un proceso que se le conoce como hipertrofia muscular. ¿Qué es la hipertrofia muscular? Cuando nosotros entrenamos, o sea, de manera sistemática, cuando lo hacemos seguido, ocurre un crecimiento de esa fibra muscular, ¿vale? Vamos a imaginar que está en cierto volumen esta fibra muscular y que al nosotros estimularla de manera consciente y progresivamente empieza a incrementar su volumen. A eso se le conoce como una hipertrofia muscular. Por otro lado, también hay algo que se le conoce como una hiperplasia. Cuando alcanza un cierto volumen, una célula comienza a dividirse. Entonces, ahorita hay un debate en cuestión de la ciencia acerca de la hiperplasia muscular. No hay datos significativos. Sí ocurre la hiperplasia en el músculo. Sin embargo, la hiperplasia sí puede suceder en el tejido adiposo o en la grasa corporal. Por eso cuando una persona incrementa lo que es la grasa corporal, aumenta este volumen de la célula y al aumentar el volumen de la célula, esta se empieza a dividir, ¿vale? Entonces la hiperplasia todavía no se ha demostrado que está en el músculo, sin embargo ya se ha demostrado que la hiperplasia se presenta en el tejido adiposo o en la grasa corporal, ¿vale? Algo que es bien importante es conocer la síntesis de las proteínas, ¿sale? Ya a nivel genético vamos a recordar una clase de biología. A nivel genético, en nuestras células, en el núcleo de esa célula, se encuentra lo que es el material genético, ¿sí? Este material genético está formado por el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿sale? Este ácido desoxirribonucleico contiene, con las diferentes bases nitrogenadas como guanina, citosina, timina y adenina, esas cuatro bases nitrogenadas, cabe toda la información de nuestro cuerpo, cabe la información acerca de nuestras características físicas, de nuestras características genéticas. Imagínate, quiero que te des una, quiero que te imagines, o sea, la cantidad de información que le cabe para que nosotros podamos representar o estar con ciertas características, por ejemplo, el cabello lacio, los ojos de color café oscuro, el tono de piel, toda esa información cabe en nuestro gen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el ADN no puede salir afuera de la célula, utiliza algo que se le conoce como ARN mensajero, ¿sí? Ese ARN mensajero codifica, ¿sí? Se empieza a unir las bases nitrogenadas junto con las bases nitrogenadas ácido ribonucleico, que es el ARN mensajero, se empieza a unir cada uno de los nucleótidos y sale, ¿sí? Sale del núcleo para dirigirse a lo que es el citoplasma, ¿sí? El citoplasma, en donde se encuentra un ribosoma. Entonces llega ese ARN mensajero y se une junto con el ribosoma. Entonces cada tres letras se le conocen como codones, o sea, cada tres letras que se unan a un ribosoma le va a hablar esa codificación específica, o esa combinación de letras específica, le va a hablar a una proteína, a un aminoácido, ¿sí? Y ese aminoácido va a venir hacia el ribosoma y se va a unir. Entonces terminan esa secuencia de tres letras del ARN mensajero y vuelven y se unen las otras tres. Entonces esas otras tres, se le conoce como codón, va a unir le va a llamar a otro aminoácido para formar proteínas. Y recuerda que las proteínas cumplen con muchas funciones en nuestro cuerpo, cumplen funciones estructurales, cumplen funciones como las hormonas, que son mensajeros químicos, etcétera. Entonces ese es el proceso por el cual las proteínas se sintetizan y nosotros cuando estamos haciendo ejercicio hay un recambio de proteínas, ¿sale? Porque hay un rompimiento de fibra muscular. Entonces es maravilloso porque al romper al haber un catabolismo, un rompimiento de las fibras musculares, llegan otras a repararlas. Y es así donde empieza a haber una sobrecompensación. ¿Vale? Muy bien. Algo que es importante también que identifiquemos, toca el tema acerca del metabolismo. El metabolismo son la capacidad de los seres para convertir sustancias y obtener energía. Eso se clasifican en dos. El anabolismo, que es la construcción de estructuras más complejas a partir de estructuras más simples, y la destrucción, se le conoce como catabolismo, la destrucción de estructuras complejas en estructuras más simples. Entonces, estos procesos están mediados durante todo nuestro cuerpo. Entonces, mientras en algunos procesos hay catabolismo, en otros hay anabolismo. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos un alimento, los nutrientes pues están en grandes cantidades. Por ejemplo, una hamburguesa, ¿sale?
Hay carbohidratos, lípidos y proteína. Entonces, para que nosotros podamos digerir ese alimento, tiene que pasar por un proceso de catabolismo. Entonces, todo el tubo digestivo, todo el sistema digestivo está diseñado para romper esa estructura grande, ¿sí? Este alimento en estructuras mucho más pequeñas para que nuestro cuerpo lo pueda absorber. Entonces, es muy interesante todo esto, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo está mediado, cómo es tan inteligente nuestro cuerpo, cómo está mediado por algo que se le conoce como eh, es un equilibrio, ¿sí? Equilibrio entre líquidos, una homeostasis, se le conoce como homeostasis a todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la homeostasis se presenta cuando hay mucho calor allá afuera, nuestro cuerpo libera sudor, libera agua, para que al momento de evaporarse mantenga ese control de temperatura. Al igual también con los líquidos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos mucha agua, empiezan a dispararse muchos muchas hormonas para ir al baño, entonces mantener también el equilibrio hídrico, el equilibrio en temperatura, el equilibrio de manera general. Entonces está regulado por el metabolismo, que vienen procesos de anabolismo y catabolismo. Muy bien. Ahora, dentro de los mecanismos de la hipertrofia muscular, vamos a identificar tres, ¿sale? El primero es un estrés metabólico, ¿sí? Al someter el músculo a una tensión mecánica, ¿sí? Que es una resistencia aplicada al músculo, se activan en el cuerpo cascadas de moléculas y secreciones para compensar ese daño muscular, ese rompimiento de las fibras musculares, que causa un rompimiento y el cuerpo trata de reparar esas fibras y compensar esa resistencia, produciendo una adaptación y una sobrecompensación. Entonces podemos ver cuando hacemos o cuando entrenamos de manera correcta y adecuada, los estímulos de la carga permiten que haya una sobrecompensación. Por ejemplo, yo el día de hoy, mi primer día de entrenamiento, empiezo a hacer un curl de bíceps con 10 libras, ¿sale? A la siguiente semana ya puedo meterle 12.5 y a la siguiente semana ya le puedo meter 15. Es un ejemplo de una sobrecompensación de que nuestro cuerpo se está adaptando para crear nuevas fibras musculares. Hay unas células que me llaman mucho la atención, se les conoce como las células satélite, que forman parte del sistema inmunológico. Entonces, cuando hay ese rompimiento de fibras musculares, estas células se acercan al, a la fibra muscular y la empiezan a reparar. ¿Sí? ¿Sí? Estas células satélite llegan a los rompimientos de fibras musculares y se unen a esa fibra muscular, compensando y remodelando esa fibra muscular hasta que se restaura de manera completa y ocurre la sobrecompensación. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las hormonas implicadas en el crecimiento de la masa muscular. ¿Qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico que viaja de un lugar a otro, ¿sale? De una célula productora, se le conoce como una gónada. Una gónada es una célula que produce las hormonas y que van hacia un blanco, a unas células blanco, unas células diana, donde tiene el objetivo de llegar ahí para que produzcan ciertas funciones, para que cambien estructuras, etcétera, ¿sale? Y las podemos clasificar en dos. Vamos a clasificarlas en hormonas peptídicas o proteicas y en hormonas esteroideas o derivadas del colesterol, ¿sale? Algunas de ellas es la testosterona. La testosterona es una hormona derivada del colesterol y podemos ver la estructura química, es muy similar al colesterol, ¿sí? Entonces, es bien importante eso. Otra de las hormonas que también entran es el factor de crecimiento similar a la insulina. La insulina también es una hormona anabólica que permite el crecimiento de la masa muscular y la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también es increíble su funcionamiento y cómo te das dando cuenta que el cuerpo requiere eh, ciertas actividades para que se desarrolle de manera correcta la salud. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la testosterona. Como les había comentado, la testosterona es una hormona que se produce en una mayor cantidad en los hombres. Esto no quiere decir que las mujeres no tienen testosterona. Las mujeres también tienen testosterona, pero en una menor concentración, en una menor cantidad. ¿Sale? Los efectos que tienen en el cuerpo humano es incrementar la fuerza, incrementar la masa muscular, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, los hombres, como tienen una mayor cantidad, se desarrolla la voz gruesa, el vello facial, etcétera. Se producen las gónadas en los testículos, pero también se producen en unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones, se lo conocen como glándulas suprarrenales. Estas hormonas está regulada por
La hipófisis, ¿sí? La hipófisis que se encuentra en nuestro cerebro manda la señalización hacia las células Leydig que se encuentran en los testículos para que produzcan la testosterona, ¿vale? Muy bien. La insulina, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿sí? La función, lo voy a poner así, es como abrir la célula para que la glucosa entre dentro de la célula para que se pueda formar energía, ¿vale? Esta insulina está formada, es de naturaleza proteica porque está formada por aminoácidos. Y recuerda que la glucosa es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo, ¿vale? También lo que ayuda a la insulina es que reduce el catabolismo o el rompimiento de las proteínas, ¿vale? Otra de las hormonas importantes dentro del crecimiento de la masa muscular es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce en mayores cantidades cuando entramos en una fase de sueño profundo. Por eso es bien importante descansar de manera correcta, ¿vale? Esta hormona es producida por una glándula. Se hace por una glándula que se conoce como glándula pituitaria y tiene efectos en diferentes órganos y diferentes tejidos, ¿sale? La primera es que tiene las funciones como ayuda a la liberación de la grasa para la formación de energía, ayuda al mantenimiento de la masa muscular, también ayuda al crecimiento de los huesos, ¿vale? Tiene efectos en los órganos directamente como el hígado, el hueso, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Esta hormona es de naturaleza proteica porque está hecha a base de proteínas. Y recuerda que las proteínas están hechas por aminoácidos. Muy bien. Te pongo esta imagen porque quiero que veamos. Este toro es un Belgian Blue. Este toro hay un crecimiento de masa muscular muy fuerte porque tiene la miostatina inhibida, ¿sí? La miostatina es una hormona, ¿sí? Que no recuerdo si es una hormona o es un gen, ¿sale? Se los voy a revisar. Pero esto, al tener inhibida la miostatina es la que es el techo, ¿sale? Para la producción de masa muscular. Entonces, cuando está inhibida, permite que los toros como los Belgian Blue tengan un desarrollo muscular enorme, ¿vale? Algo que también es importante es identificar los tipos de contracción muscular, ¿sale? Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, se complementan, son tres fases de contracción muscular. La primera es el concéntrico, la segunda es el isométrico y la tercera es el excéntrico. Concéntrico es cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una flexión de bíceps, ¿sí? Y cuando ese músculo se acorta, ¿sí? Se está acortando, ese se le conoce como una contracción concéntrica, ¿sí? Cuando el músculo se mantiene en una misma posición, el movimiento se mantiene en una misma posición, se le conoce como isometría, ¿sí? Y cuando esa contracción muscular se va relajando o se va estirando el músculo principal, se le conoce como una contracción isométrica, ¿sí? Que se va relajando. Recuerda, concéntrico cuando se acorta, isométrico cuando se mantiene en una sola posición y excéntrico cuando se va relajando. Para eso también hay diferentes tipos de agarre, diferentes posiciones, por ejemplo, de la mano, que es supino, neutro y pronado. Estos tipos de agarre, sobre todo las manos, digo, también se puede aplicar en diferentes partes del cuerpo, pero dependiendo de los diferentes tipos de agarre, es el músculo principal que va entrando. Por ejemplo, algo que he observado es que, por ejemplo, cuando están haciendo curl de bíceps, no trabajan las diferentes posiciones o los diferentes tipos de agarre. Entonces, es bien importante para trabajar, sobre todo el brazo, de manera completa, el ejercicio o el curl de bíceps pronado, ¿sí? Con las palmas hacia abajo, ¿sí? Va a permitir que trabajemos el braquio radial, ¿sí? Que es esta parte, es el antebrazo, el braquio radial y el braquial, ¿sí? Nosotros trabajamos el curl de bíceps supino, pues trabajamos más el músculo principal, que es el bíceps braquial. Entonces, yo te invito a que identifiques los diferentes tipos de músculo y que veas cómo se estimulan de manera correcta por la anatomía, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, también vamos a clasificar estos ejercicios
como monoarticulares y multiarticulares. Los ejercicios monoarticulares son los que solamente intervienen una articulación. Por ejemplo, la extensión de cuádriceps en máquina. Y los ejercicios multiarticulares son los ejercicios, por ejemplo, la sentadilla, que intervienen dos o más articulaciones. Por ejemplo, también el press de pecho entra como un multiarticular porque no solamente entra la articulación del codo, sino también las del hombro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos tipos de ejercicio o sí, tipo de ejercicio con relación a las articulaciones es el que te ayuda a ocupar mayor cantidad de calorías o gastar mayor cantidad de calorías? ¿Vale? Y la respuesta es los ejercicios multiarticulares. Por eso es bien importante incluirlos dentro de tu programa de entrenamiento, porque los ejercicios multiarticulares te van a dar ese entrenamiento en corta, o sea, con pocos ejercicios puedes llegar a una muy buena estimulación muscular. Por ejemplo, una sentadilla, trabajas diferentes grupos musculares, trabajas los músculos del cuádriceps, trabajas inclusive los músculos de la espalda como estabilizadores, los músculos del abdomen también, los músculos del glúteo, del femoral, el tibial anterior, el gastrocnemio, que es la pantorrilla. Entonces, todo ese tipo de músculos están entrando para mantener esa posición. De hecho, lo primero que les digo a mis pacientes o clientes cuando estoy entrenando es, haz una sentadilla para ver cómo hacemos de manera correcta. Entonces, es bien importante realizar la sentadilla de la mejor técnica. Entonces, muchas de las veces, y lo que he estado observando cuando voy a entrenar, es que muchas personas que entrenan no cuidan la técnica. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es la técnica y se sobreentrenan. Recuerda que el sobreentrenamiento no te va a dar los resultados, ¿sale? O sea, es importante que te hagas consciente acerca de esto, ¿vale? Y te voy a dejar aquí lo que es la pirámide del entrenamiento del doctor Eric Helms. Aquí yo le añado, dentro de la periodización, yo le añadiría otra cosa adicional. Yo le añadiría la técnica, ¿sí? La técnica la pondría como una base principal, ¿sí? Luego la periodización, la adherencia al entrenamiento. ¿La adherencia qué es? Que tú cumplas con tu rutina de entrenamiento de manera frecuente, porque recuerde que la disciplina y la frecuencia te va a permitir tener esa sobrecompensación y esa adaptación de tu cuerpo. Después de esto, se ve lo que es el volumen, la intensidad y la frecuencia del entrenamiento. El volumen es la cantidad de peso total que tú cargas por las series y las repeticiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo cargo 10 kilogramos y hago 4 series de 10 repeticiones, voy a multiplicar 10 kilogramos por 4 series, 10 por 4, 40, por 10 repeticiones son 400. En mi volumen de entrenamiento es de 400 kilogramos. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sometiendo al músculo para ese entrenamiento. Entonces, ahí dentro de este libro de Muscular and Strength Training Pyramid, o Pyramid, no sé cómo se pronuncia, te explica bien cómo llevar a cabo un entrenamiento científico, ¿sí? O sea, no solamente es párate ahí a la caminadora o préndela y trabaja media hora, ¿vale? O haz este curso de bíceps y ya. O sea, hay una ciencia detrás de todo esto y sobre todo la técnica y conocer nuestro cuerpo, la anatomía, la fisiología, por qué las cosas pasan, por qué funciona como funciona nuestro cuerpo. La progresión es bien importante, es lo que te comentaba. La progresión es lo que te va a permitir a tu cuerpo adaptarte a ese nuevo ejercicio o ese nuevo entrenamiento. Después va de mayor importancia a menor importancia. Después es la selección de los ejercicios que nosotros vayamos a tener. Después, con una menor importancia, los periodos de descanso y al final el tempo, se le conoce como el tempo de ejecución del ejercicio, ¿sale? Muchas de las veces, o lo que también me he dado cuenta es que los entrenadores le dicen, ok, vas a hacer 2 segundos para la contracción concéntrica y 3 segundos para la contracción excéntrica, sí. Ese es el tempo, ¿sale? O sea, identificar cuál es la cantidad de tiempo que le dedicas al tipo de contracción muscular. Pero eso es irrelevante si no cumple con la adherencia, si la persona no hace ejercicio de manera frecuente, si no cumple con un volumen adecuado, con la intensidad y la frecuencia, y si eso
le añadimos a que solamente entrena cierto volumen de entrenamiento y no le va poniendo o no va permitiendo que haya una progresión o que haya una adaptación al entrenamiento, entonces nunca va a haber una sobrecompensación. Entonces el músculo se va a mantener y es por eso que las personas se estancan durante el entrenamiento. Entonces es bien importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles de la pirámide del entrenamiento. Les voy a dejar más información. Por favor, hazme un comentario. Déjame un comentario de lo que te gustaría aprender acerca de la nutrición y el entrenamiento que va de la mano para mejorar tu salud. Y recuerda que si te sirvió este video, compártelo. Compártelo